En el corazón de la naturaleza, en la esencia de la vida misma, yace un tesoro invaluable, las semillas. Estos diminutos tesoros van más allá de la biología, se entrelazan con la cultura, la alimentación y la esencia misma de nuestra existencia. En este tejido social, la pregunta por las semillas, las plantas, el cultivo y cuidado del alimento conlleva a pensar en las formas en las que cultivamos hoy la vida y cómo entretejemos las relaciones con los socioecosistemas que habitamos y nos habitan. El proyecto transversal Semillas, Memorias que llevan vida, busca promover una reflexión y generar conciencia sobre la importancia que tienen las semillas como elemento sustancial de la vida misma. Ellas son la fuente biológica que garantizan la reproducción de las especies vegetales y con ellas su supervivencia, así como la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Esta tarde nos hemos congregado y les agradecemos a ustedes haber aceptado esta invitación a este seminario que lleva por nombre El Hilo de la Vida, Semillas y Patrimonio Agroalimentario del Caribe Colombiano. Nos acompañan en la tarde de hoy nuestros ponentes invitados, Cristina Consuegra y Miguel Durango. Y presentamos excusas por la no presencia de la profesora Laura Gutiérrez, quien desafortunadamente tuvo un percance de salud y tuvo que cancelar a último momento su participación, pero más adelante haremos la sesión con él. Cristina Consuegra estudió Antropología y Economía en Bogotá, donde nació y vive en la actualidad. Es antropóloga y economista de la Universidad de los Andes, con un máster en Science, en Antropología, Medio Ambiente y Desarrollo de la University College London. Ha trabajado como consultora e investigadora en proyectos de conservación participativa de la biodiversidad y el patrimonio agroalimentario, en los que la comida ha sido el eje y a su vez la clave para comprender la dimensión biocultural del territorio. Es investigadora y cocinera y su práctica se centra en explorar a través de la siembra, la cocina, caminatas y escritura las relaciones de asociación y cuidado entre el mundo humano y el mundo más allá de lo humano. Ha trabajado como consultora en iniciativas de conservación de la biodiversidad, patrimonio agroalimentario y cocinas tradicionales en diferentes regiones de Colombia. Su exploración actual en torno a la conexión entre el arte y la cocina la ha llevado a desarrollar proyectos tanto colaborativos como personales y a participar en 3 residencias artísticas, una en Francia, otra en Suiza y otra en Colombia. Su residencia en Flora Arts Natura en Colombia resultó en la publicación Mundos Mutuos, la cocina como taller, de la cual es coautora. Otra de sus publicaciones recientes incluyen El Jardín Elemental, Diálogos con la Huerta, de 2022, y Cómo cuidar un río, del año 2023. Miguel Durango Misat es ingeniero agrónomo, agroecólogo, guardián, custodio de semillas, cocinero e investigación de las cocinas criollas con raíces campesinas y una pasión profunda por la agricultura sostenible del Caribe colombiano. Miguel es un enlace entre los productores y los amantes de la comida consciente, además de ser un gestor que impulsa el desarrollo de comunidades campesinas. Recientemente incursionó en la cocina para profundizar su conexión con los alimentos, la memoria y los saberes ancestrales a través de la conservación sustentable. La primera conferencia estará a cargo de Cristina y su presentación versará sobre el tema Semilla, Madres e Hijas, Memoria y Promesa. Pues bueno, gracias. Empiezo agradeciendo estar acá.
junto con Miguel, con Lucy, con todas y todos ustedes. En esta charla, como decía Lucy, llamé Semillas, Madres e Hijas, Memoria y Promesa. Voy a basarme en un artículo, o más bien como en unos fragmentos de un artículo que escribí en el 2016, o sea, ya hace bastante, que se llamó El hilo de la vida, semillas y patrimonio agroalimentario, y que fue, digamos, como el culpable afortunado de que me hayan invitado hoy acá. Digo que voy solamente como a tomar algunos fragmentos de ese artículo porque sobre todo quisiera traer como reflexiones que me son más recientes y más cercanas, también sobre las semillas. Este artículo pues es un artículo que salió en el boletín del Observatorio del Patrimonio Cultural y Agroecológico, Arqueológico del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, y como les digo pues ya tiene sus años. En este artículo, una de las cosas que exploro es la tensión entre dos tipos de conservación de la agrobiodiversidad. Una es la conservación de semillas in situ y la otra ex situ. Esta es como la tensión que exploro en el artículo. Siendo la conservación de semillas in situ una conservación que se sitúa en el territorio, o sea, en el contexto del que hacen parte las semillas. Y lo que digo en este artículo es que, bueno, esta forma de conservación de semillas, que seguramente es, por ejemplo, la forma en que Miguel conserva semillas, pues es la que practican muchos agricultores del país, particularmente los guardianes, custodios y guardadores de semillas. Esas son, digamos, diferentes apelativos como un mismo oficio, una misma labor. Entiendo que acá en el Caribe, o al menos en la región en la que yo estuve trabajando, en San Juan de Pomuceno, en Bolívar, los llaman guardadores. No sé, ¿tú cómo te llamas a ti mismo? Y lo que digo es que, digamos, esta forma de conservación in situ en el territorio, en el contexto en el que hacen parte las semillas, responde de manera natural o orgánica a la relación biocultural que define y hace posible la recreación y permanencia de la agrobiodiversidad. También en el artículo exploro la relación entre esa forma de conservación ex situ, de la que hablo ahorita un poquito más adelante, o sea, que no ocurre en el territorio, y la privatización de las semillas. La literatura generalmente habla de la conservación in situ como un tipo de conservación informal. Y digamos que bajo estos sistemas informales de conservación, las semillas es muy interesante porque son entendidas como bienes comunes. Se busca, por esto mismo, que las semillas circulen libremente, bien sea por medio de intercambios, de ventas, de regalos o de préstamos, a partir de mecanismos de regulación que les son propios a cada territorio y a cada pueblo. Además, suelen abogar estos sistemas de conservación informal de semillas por proteger no solamente la soberanía alimentaria, sino también la soberanía en semillas. Una razón de más para que las semillas circulen y lleguen a manos de todos. De hecho, muchos guardianes de semillas concuerdan con que es preferible dispersar las semillas y que estén en varias manos, pues esta es la mejor manera de garantizar su permanencia, ¿no? Contrario a la otra tendencia que lo que busca es privatizar las semillas. Volviendo pues, al artículo, quiero como aprovechar esta ocasión también para compartirles la investigación que estuvo detrás de ese artículo, que es muy interesante y que fue finalmente la que lo hizo posible. Para escribirlo me basé en la experiencia de haber trabajado durante un año con varias familias campesinas, principalmente del municipio de San Juan de Pomuceno, en los Montes de María, en Bolívar. Familias, muchas de ellas que custodian y reproducen semillas tradicionales, es decir, semillas que son tanto nativas como foráneas, pero que han sido adoptadas y adaptadas como al territorio. Como parte de un programa de conservación en el que trabajé, de conservación de biodiversidad del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados a nivel nacional y mundial,
Esto fue con el Fondo Patrimonio Natural. Estuvimos documentando la agrobiodiversidad y las especies silvestres comestibles asociadas a este ecosistema y este territorio. Este trabajo nos llevó a hacer 2 publicaciones que les muestro acá, de las que voy a hablar un poquito. Una es Historias junto al fogón y la otra es 100 plantas del Caribe colombiano, usar para conservar, aprendiendo de los habitantes del bosque seco. Ambos libros se pueden conseguir en línea, están disponibles al público. Estos 2 libros recogen la experiencia y los conocimientos de un grupo amplio de campesinos de cara al bosque seco y a la siembra en este territorio. Entonces quería mostrar, digamos, como una mirada rápida a los contenidos de Historias junto al fogón. Y contarles un poquito más como de qué se trató. Entonces se basó como en un proceso de investigación local en el que un grupo de jóvenes se dedicaron a documentar las especies vegetales locales, especies no solamente cultivadas sino también silvestres, así como registrar sus usos y significados. Para mí, este ejercicio, si quieres, ve pasando. Entonces, en el libro, sigue pasando. Lo que hacemos es como identificar 4 espacios de cultivo distintos, de 4 espacios de uso distintos de la agrobiodiversidad y de la diversidad, siendo uno el bosque, el otro la roza, el otro el patio, son esos 3. Y pues la cocina como tal, como espacio de transformación. Entonces aparecen, pues, estos fueron los investigadores locales que trabajaron, son todos jóvenes, y el libro pues está organizado, los capítulos de acuerdo con esos espacios de uso, y pues es muy interesante porque aparecen justamente también como los usos, sobre todo los usos comestibles de estas especies. ¿Qué les pasa? El ñame, maíz, la yuca haciendo parte de la roza, el millo, el melón, la uyama, y en el patio yo simplemente hice como una selección pues de algunas para que los pudieran ver. También los huevos criollos, este frijol carita de santo, el frijol guajiro y el diablito, la carabota, el papelito, el ajonjolí, la cebolla cañita, y ahí si quieres paré. Para mí, digamos, este ejercicio resultó fundamental para entender algo que es obvio, pero que puede pasar por alto y que de hecho la agricultura corporativa, las compañías de biotecnología y los bancos de germoplasma sistemáticamente omiten, y es que las semillas no existen de manera aislada ni de su ecología ni de las sociedades que históricamente se han encargado de seleccionarlas, reproducirlas y conservarlas. En el artículo digo justamente que la diversidad biológica y cultural se define y recrea mutuamente. Esto es lo que ha dado pie a diferentes organizaciones de la sociedad civil, como la Red de Semillas Libres de Colombia o la Red de Guardianes de Semillas de Vida, entre otras, para iniciar y sostener el trabajo que hacen de conservar las semillas de manera in situ, es decir, nuevamente, de manera situada en el territorio o contexto del que hacen parte. Existe una relación íntima y de largo aliento entre plantas, personas y vidas más que humanas, que es la que le dio origen y ha sostenido a la agricultura. La conservación in situ recuerda, revive y actualiza esta memoria biocultural que no le es ajena a las semillas, sino que por el contrario la constituye. Como dice Robin Wall Kimmerer, una profesora de biología de la Universidad Estatal de Nueva York y descendiente del pueblo indígena Potawatomi, voy a citarla: tengo en la mano una mazorca o el fruto multicolor del ingenio colectivo, un acuerdo entre el sol, la tierra, el agua, la planta y el agricultor. Entre ellos se ha establecido un pacto de reciprocidad. Si el maíz cuida de la gente,
la gente cuidará del maíz. ¿Quieres pasar? ¿Y si pones ese, aparece o no? Y quería mostrarles como brevemente este videito de Asproval, con esa variedad increíble, ¿no? Como de maíces que ellos mismos cultivan. Esto es en el resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento, en Córdoba. Si quieres ya puedes volver a la presentación. El trabajo que hacen los guardianes de semillas se basa en esta reciprocidad que menciona Robin Wall Kimmerer, siendo el ejemplo o uno de los ejemplos más contundentes de esto el hecho de que los guardianes de semillas escojan y destinen las mejores semillas para la siembra y solo después se coman el resto. Esto es darle a la tierra las mejores semillas para recibirlas de vuelta. Esto también es co-crear, ¿no? Ella habla de ese ingenio colectivo. La intimidad en la relación entre las semillas y sus guardianes tiene muchas expresiones. Una de las que exploro en el artículo es el afecto que les tienen a las semillas los campesinos de San Juan de Pomuceno. Para muchos de ellos, las semillas son consideradas como parte de la familia y de hecho, así mismo las asumen. Les voy a leer como algunos fragmentos de mis conversaciones con ellos. Heriberto Flores: las semillas son un tema que va en la sangre. Jesús Pérez: ellas, las semillas, son mis hijas. Emerita Estrada: mis semillas, yo las adoro tanto, yo les busco siempre el mejor lugar. Para mí hacen parte de la familia y son mi alimento. Migdolio Julio: uno cuida de lo que se enamora. Usted siembra una plantita y usted se enamora de esa plantita y no se le muere nunca. Por la enfermedad que le caiga, usted le busca la solución, pero no la deja morir. También para muchos guardianes de semillas es costumbre hablarles y cantarles a las semillas, lo que da cuenta de que para ellos las semillas son mucho más que material genético en bruto o un insumo productivo, que es lo que podría percibirse desde la perspectiva de los bancos de germoplasma o la agricultura corporativa. Las semillas, evidentemente, para estos guardianes son seres vivos, son sujetos. Entonces, nuevamente, en voz de estas personas con las que hablé, José González: claro, yo a las semillas les digo, hablo con ellas porque entienden. Aguanten hasta que puedan, hasta que llegue el agua. Beban agua porque ya el agua se va y no viene más. O Jesús Pérez: yo cojo una semilla y yo como que le adorno el espacio en donde la voy a echar. A mí no me gusta cogerla y tirarla sobre un terrón, no. Yo le abro su cama bien buena y ahí le pongo el agüita. Es decir, eso es como un niño pequeño, así igualito. Y entre veces yo llego allá y le digo: ajá, ¿qué hubo, mis hijos? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Les hablo? Sí, les hablo. Yo. El canto que les tengo es el canto que les tengo a esas semillas. El canto que les tengo es el amor que les tengo a esas semillas. Jesús Pérez: parece que nos comprendieran. Lo que hay es que buscar la forma de cómo uno entenderlas a ellas también. Las semillas, entonces, aunque son seres de otro reino, el vegetal, tienen un lugar central no solo en nuestra evolución como especie humana, sino en la relación que los humanos entablamos con el mundo más que humano, al que solemos llamar naturaleza. A través de las semillas, sea sembrándolas o al consumirlas como alimento, entramos en contacto no solo con ellas, sino con la red de relaciones que las hacen posibles. Por medio de ellas nos conectamos a la red de lo vivo y participamos de su constante creación. La otra forma de conservación de semillas que mencioné y que suele oponerse a la conservación in situ, como decías, la conservación ex situ. Esta tiene una larga trayectoria, aunque menor que la de la conservación in situ, y está muy arraigada a las formas de extracción colonial
de ejemplares botánicos para ser estudiados y exhibidos en las colecciones de museos y jardines botánicos del Viejo Mundo. Generalmente, este tipo de conservación ocurre en bancos de semillas, en oposición a las casas de semillas de los guardianes, por ejemplo, o bancos de germoplasma, como el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAT, en Cali, acá en Colombia, el Centro Internacional de la Papa, en Perú, o entre muchos otros, el Banco Global de Semillas de Svalbard, en Noruega. Estos bancos generalmente hacen parte de iniciativas institucionales y operan en centros de investigación aislados de los contextos bioculturales asociados al lugar de origen y de adaptación de las semillas. En San Juan de Nepomuceno se han perdido muchas semillas tradicionales a raíz de fenómenos como la llegada de paquetes tecnológicos e incentivos de mercado para la siembra de monocultivos, la variabilidad climática, la modernización de las dietas y el conflicto armado, entre muchos. Pero la erosión de la agrobiodiversidad no es exclusiva de los Montes de María. Desde ya hace unas cuantas décadas, los humanos dependemos principalmente de 30 cultivos, que son los que nos aportan el 95% de la energía que obtenemos de los alimentos. Y solo 5 de estos cultivos, el arroz, el trigo, el maíz, el millo y el sorgo, nos aportan el 60% de esta energía. Una sola variedad de plátano, la Cavendish, representa el 95% de las exportaciones. Aunque no hay datos específicos para Colombia, se estima que la tasa de erosión de la agrobiodiversidad se ubica entre el 1 y 2% anual. De lo que se infiere es que a nivel mundial ya se debe haber perdido alrededor del 75% de la agrobiodiversidad. Esta pérdida irrecuperable, como efectivamente ha ocurrido con las variedades de maíz, trigo y arroz, es en últimas una pérdida del patrimonio común de la humanidad. Voy a detenerme un instante en esto. Que nuestras dietas se basen mayoritariamente en monocultivos de arroz, trigo, maíz, millo y sorgo, no solo impacta la memoria biocultural sobre la que se sostiene y recrea la relación entre plantas y personas, sino que empobrece la imaginación de nuestro paisaje interior. Alguna vez escribí esto: comer biodiversidad es una forma de conservarla, de cultivar la resiliencia y de traer el territorio a nuestros cuerpos. Es sembrar un paisaje interior. Sembrar un paisaje interior. Este otro libro, 100 plantas del Caribe colombiano, usar para conservar, aprendiendo de los habitantes del bosque seco, también hizo parte del proyecto que les estaba mencionando y que le dio origen al artículo. Este tiene información sobre 100 especies del bosque seco y resalta 3 usos principales de estas especies, que son especies para forraje animal, especies para leña y especies para el consumo humano. Aquí también les quería mostrar brevemente, y como les digo, estos libros están disponibles en línea. Acá tenemos el camajón, está el algarrobo, es el achote, un tipo de guanábana, el guásimo, y varios tipos de mamón también, que es muy interesante. Generalmente pensamos que hay uno, pero hay muchísimas variedades de mamón. El orejero, la coca de mono. Creo que, no sé si hay una más o ya. Bueno, de este libro quiero compartirles 2 aprendizajes que tuve. Por una parte, la importancia de los parientes silvestres de las plantas que consumimos y que fundamentan nuestras dietas, y por otra parte, algo que pues ya es como muy personal, pero es la información sutil y muy antigua a la que nos exponemos al consumir plantas silvestres. Frente a lo primero, los parientes silvestres de las plantas, les quiero mostrar este mapa en el que aparecen los centros de origen de varias especies de plantas comestibles. Creo que la resolución no es muy buena, pero básicamente pues estos centros de origen se entienden como los lugares donde se encuentran los parientes silvestres de estas plantas y donde ocurrió su principal diversificación.
Entonces, donde está ubicada Colombia, en los Andes, aparecen registrados algunas variedades de frijoles, la papa, la quinoa y el tomate. Este también, pues, digamos, si lo quieren consultar después, es muy interesante porque pues, indica de dónde provienen muchos de los alimentos que consumimos y que a veces pensamos que son de acá, o por el contrario, creemos que son exóticos alimentos que son de acá, y acá podemos como hacernos una idea de eso. Algo que fue muy interesante como de este proyecto del que les estoy hablando fue identificar los cultivos que hacían parte del arroz y de la cotidianidad de los campesinos, pero que habían llegado a orillas del continente americano con la población esclavizada varios siglos atrás. Esto es como otro proyecto en el que trabajé que se llama Mundos Mutuos, Historias, la cocina como taller. Ya, digamos que simplemente lo muestro porque pasa. Quería como a partir de esa experiencia en Montes de María, y pues fue que entendí cómo habían llegado como estos otros cultivos con la población esclavizada. Y sí, aprovecho, digamos, como esta otra publicación para hacer como el listado. Entonces, algunas de esas plantas son el plátano, el guandul, el frijol cabecita negra, el millo, el sorgo, el ñame, la papachina, la ocra, el melón, la patilla, el tamarindo, la flor de Jamaica, el huevo de burro y el arroz secano. Frente a esto, me conmueve mucho recordar algo que cuenta Judith Carney, que es una académica de la Universidad de Berkeley en California, sobre la diáspora africana, que como ella dice, no solamente fue de personas, sino también de plantas. Y es que muchas mujeres esclavizadas, de pronto es una historia que ya conocen, antes de desembarcar y sabiendo que serían vendidas y separadas de sus familias, escondían semillas africanas, o sea, semillas que ellas trajeron en las embarcaciones, en el pelo de sus hijos para garantizar su supervivencia y permitirles resistir a las dietas impuestas, ganando pues con esto algo de control sobre sus cuerpos cautivados. Estas semillas eran una reserva de alimento, lo que a su vez me hace pensar en que las semillas son madres e hijas al mismo tiempo. Madres. Las semillas son estructuras con las que las plantas crean una nueva generación de su especie. Hijas. Las semillas son la expresión material del trabajo de toda una vida de la planta madre. Madres o hijas indistintamente, las semillas son cápsulas de vida en latencia que contienen un organismo entero y que al entrar en contacto con el agua empiezan a echar raíz. Para que las semillas puedan dar este salto hacia la vida, germinar y crecer inicialmente, hacen uso de la reserva de alimento con la que las dota la planta madre. Nuevamente, esta misma reserva esperanzadora fue la que le dieron a sus hijos las madres africanas. Identificar e investigar sobre las plantas silvestres es fundamental porque estas guardan toda la información genética de la especie antes de que ésta fuera modificada tras la siembra, que es básicamente lo que hacen los agricultores. Es muy interesante sobre esto mismo, es que el pariente silvestre o ancestro común de los repollos verde y morado, el brócoli, la coliflor, los nabos o las coles de Bruselas, es una col que crece en acantilados marinos sobre las costas europeas del Océano Atlántico. Es decir, que todas estas coles que solemos comer, usualmente son variaciones de un mismo pariente silvestre que es este repollo marino. Para que esto fuera posible, lo que hicieron durante años los agricultores fue seleccionar diferentes partes de la estructura de ese primer repollo, que aparece allá arriba, para darle vida a cada uno de esos otros cultivares. Entonces, los repollos verde y morado y las coles de Bruselas son resultado del desarrollo de los brotes de la planta, donde salen las hojas. Los nabos del tallo, el cale, que es muy común en la sabana de Bogotá, pero los tallos como de la cocina tradicional colombiana vienen de las hojas, y el brócoli y la coliflor vienen de la flor. También, pues creo que no lo vamos a ver, pero
hay como un video que es muy interesante, que es sobre una variedad de avena silvestre, es como una semilla que gasta toda su energía, no tanto en crecer y dar como un grano, pues, digamos, como apetitoso, sino que como que la semilla, es fascinante ver el video porque la semilla camina, entonces gasta toda su energía para poderse desplazar, entonces una vez cae como que al suelo, como que una partecita de la planta se agarra del suelo y cuando eso como que adquiere humedad, la semilla como que va caminando y va dando como vueltas hasta encontrar una ranura en la cual como fijarse a la tierra y crecer. Y claro, pues digamos que esto desde la perspectiva de los agricultores pues no es como muy eficiente, pues no solo porque la planta gasta toda su energía en eso y no tiene tanto alimento, sino porque las semillas pues como que básicamente se les escapan, ¿no? Como que caminan y se les escapan. Frente a lo otro que les estaba diciendo, que tiene que ver con... bueno, eso lo digo ahorita. En este proyecto también fue muy interesante mirar no solamente volcar la mirada sobre las plantas cultivadas, sino también, como les decía, las plantas mismas del bosque. Y pues los hallazgos, como les mostraba, como en las páginas del libro anteriores, pues fueron fascinantes, ¿no? O sea, creo que son todas especies que ustedes conocen porque son de bosque seco, muy cercanas a este contexto. Voy a solamente hacer listado de unas pocas: camajón, guáimaro, orejero, mamón, algarrobo, jobo, coca de mono, muchísimas más, todas comestibles. Dije antes también que relacionarme con las plantas silvestres me invitó a entablar una conversación nueva y a su vez antigua con ellas. Me hizo, por ejemplo, darme cuenta de que compartimos el alimento con otras especies: murciélagos, osos perezosos, armadillos, zarigüeyas, tigrillos, carpinteros, tángaras, pavas, orugas, mariposas, polillas, abejas, moscas. De la mano de esto igualmente me llevó a entender que todos comemos, y más aún que todo come y todo es comido, incluido nosotros los humanos. Y me hizo entender que comer una planta silvestre es también comer una temporalidad propia, distinta de la agricultura, que es un poco más predecible. Es comer una altitud y un clima, colores y sabores específicos. Es comer el conocimiento transmitido entre humanos de lo que es comestible para nosotros, y es arriesgar. Hace muchísimos años que dejamos de arriesgar la vida por comer algo que no conocemos. Silvestres o cultivadas, las semillas son madres e hijas al mismo tiempo. Son promesa y son recordatorio. Son alimento, abrigo, hogar. Son bienes comunes y patrimonio de la humanidad, una humanidad emparentada no solo con lo humano, sino con la red de lo vivo. Como dice Nuris Caro, que ya había mencionado antes, las semillas son de todos, porque la verdad es que no tienen dueño. Porque al averiguar quién es el dueño o de dónde salieron, pues la verdad es que han pasado de una mano a otra, y el uno le da al otro. Si yo las tengo ahora, se las tendré que ceder a otro, o alguien las obtendrá de mí, y así sucesivamente. Las semillas son la base de la civilización humana y su posibilidad futura. Son muerte y son nacimiento, son el hilo mismo de la vida. Voy a cerrar como esta charla con este fragmento de Mariana Matija, que es una escritora colombiana que hace parte de un escrito que ella llamó Lo que me dicen las semillas. Agradezco las semillas y lo que siento que me dicen. Me dicen, todo lo que nace, todo lo que llega a ser grande, necesita existir antes en la imaginación de lo pequeño. Me dicen, en la imaginación de lo pequeño está siempre la posibilidad de lo infinito. Me dicen, todo lo que nace, todo lo que llega a ser grande, necesita existir en relación íntima con otras cosas. Me dicen, la imaginación es el resultado de la conversación atenta con otros lenguajes y otras voces. Me dicen, las promesas no se pueden cumplir en el vacío. La conservación in situ que practican los guardianes de semillas
comprende y sostiene esto mismo. Las semillas necesitan recordar sus contextos bioculturales para hacer promesa, para pelechar, florecer y renacer. Gracias. A continuación, Miguel Durango nos hará su presentación Semillas, Cocina y Dignidad. Al final podemos tener un diálogo abierto con los invitados. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gente. Estamos así como... Nosotros allá decimos así como tarde. Así, contesta la gente a esta hora que por ahí hay café. Que se levanta. Gracias, Cristina, por tu presentación. La verdad es que el libro de Fogones, lo tengo en mi biblioteca. El otro ha sido difícil porque el de 100 especies, quien lo tiene es un tesoro y ni siquiera lo dejan que uno se lo robe. Entonces, he tenido varios intentos frustrados de tener ese libro. De hecho, le llegaré también a un gran amigo que es también de esta red de la semilla que nos ha llevado a toda esta conexión. Siempre hablo de nacional e internacional e interveredal, supremamente importante. Y es como también las semillas nos comentan, como las semillas a veces se ve como un concepto etéreo. Les quise cómo, qué significan las semillas en las comunidades, qué significa trabajar con semillas, cómo en realidad muchas veces hablar de las semillas como ese patrimonio vivo de los pueblos, de cómo lo sienten, de lo de los alimentos, es muy importante y espero llevarlos en un viaje muy interesante con esta presentación que hemos denominado Semillas, Cocina y Dignidad. Uno siempre está consultando, siempre está mirando, siempre está validando como los procesos y las ideas. Bueno, ¿cómo nace todo este trabajo? Porque precisamente el tema de ser un guardián y custodio de semillas nace de todos estos trabajos que nos hablaba Cristina, también de gente que ya había en el territorio y llega una idea. Yo pues vengo de la universidad donde como ingeniero agrónomo quizás lo que nos generan a nosotros como es esa agricultura de producción, de monocultivo, hoy en eso que nos encantan en los términos del extractivismo. Comienzo a trabajar desde 2013, antes de graduarme. Sentía un poco que los proyectos de cooperación internacional, que era donde me movía, eran un poco deshumanizantes porque eran proyectos de 1 año o de 8 meses, entonces uno llegaba a una comunidad, se tomaba el tinto, comía el sancocho, hablaba, y de repente cuando tú llevabas una idea y la gente decía como que, oye, pueda que funcione, pueda que esta idea sea buena, ya uno estaba como que, mire, señor Francisco, señora Carmen, la mejor gallina guisada que me he comido en todos estos meses, pero ya me toca ir a querer otra gente porque el proyecto se acabó. Entonces, a mí eso me generó una reflexión que decía, esto no está bien. O sea, ¿cómo hacer para que los proyectos sean sostenibles y cómo hacer para que no se sienta siempre como que uno va, se lleva información de las comunidades, va y trabaja, va, abraza, quiere y después le toca a uno? O sea, lo siento como cuando uno quiere tener un amor, cuando uno iba de vacaciones, esos amores, yo que soy de vereda y de pueblo, entonces se enamoraba uno en vacaciones y después se iba y se acababa ese amor. Algunos se sienten identificados, pueda que sí, entonces también sentía uno como que no. En 2019 comenzamos un trabajo que fue producto de conocer toda esta variedad de semillas. Había muchas de esas semillas que nosotros desconocíamos. Recuerdo un mercado en el municipio de Tuchín, Córdoba, donde salieron los agricultores a la plaza de mercado y encontramos más de 80 productos entre transformados y primarios, y para nosotros fue impactante. Dijimos, qué riqueza tenemos y qué poco se conoce de esta riqueza. Entonces comenzamos, yo soy hijo, nieto,
soy campesino, toda una generación, y esta palabra que encontraremos mucho sobre dignificar la labor del campesino, nace producto de experiencias propias, de ver, por ejemplo, a mis abuelos, que siempre fueron cultivadores, que siempre vendían sus productos y sus semillas a precios que no eran justos, que siempre estaban como que sujetos a, bueno, a codejas, sembramos, estaban a esta agricultura que yo llamo de sufrimiento, donde se siembra pudiendo tener un mercado en que quizás si el tiempo te fue bien, si no hubo sequía, si no hubo plagas, si no se te metió burro, el caballo a la parcela, resulta que llegas a un mercado donde hay una sobreproducción de los productos y no hay un valor o un precio por estos productos. Entonces, allá hay una foto en burro con el niño Emilio Alejandro, mi hijo. Comenzamos una expedición después de cuando el proyecto nos llevó a conocer, por ejemplo, yo desconocía que estaba en ecosistemas como bosque seco tropical, por ejemplo, eso para mí no me decía nada. Yo conocía los frutos con los que yo había crecido, con los que salía con mis tíos, a veces cuando hacíamos cacería, cuando nos íbamos con los pelados desde las 5 de la mañana y regresábamos a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y nos alimentábamos de productos y de frutos que había en el bosque, que después supimos que se llamaban frutos del bosque seco tropical. Comenzamos un recorrido por estos 3 departamentos. Pues yo soy cordobés, por Córdoba, Sucre, Bolívar. Allá tenemos a Remberto, que lo van a tener acá, que ha sido también un gran maestro, pero también fue con las redes de guardianes de semillas que hay en estas zonas, fue también un poco, yo soy una persona que constantemente ando en confrontaciones internas. Recuerdo una vez en uno de estos recorridos, cuando vi los maíces de colores, dije, esto es maravilloso, precioso, como que uno a veces cree que estos maíces son mexicanos, peruanos, menos de esta zona. Pero nos encontrábamos que muchos de estos productos estaban sujetos a la buena voluntad de la gente. Es decir, o sea, no está mal, pero recuerdo una conversación con un señor, en paz descanse ya, que yo le decía, oiga, pero ¿qué pasaría si ese maíz negrito, ese maíz azulito, yo le garantizaría la compra de toda la producción? ¿Usted qué me diría? ¿Estaría dispuesto a sembrar más? Porque muchas de las semillas estaban sujetas solo a 1000 plantas. Me dijo, hombre, no. Yo me quedé así, pero ¿por qué? No, porque una vez me dijeron así, me echaron embuste. Entonces también fue un tema muy importante sobre la importancia de la palabra y de cumplir los acuerdos dentro del trabajo con los campesinos. Bueno, en todos estos recorridos nosotros no descubrimos ni redescubrimos nada. Todo eso estaba ahí, lo que pasaba era que se desconocía. Encontramos que por lo menos en estas regiones tenemos más de 24 variedades de maíces, entre la etnia Zenú, los Montes de María, tenemos más de 40 variedades de frijoles en los Montes de María. Solo de Cabecita Negra encontramos hasta 8 variedades, que es el mismo frijol por tamaño, color de la vaina, de los frijoles carabota, cabida santo, carabota garbanzo, muchos de estos productos que a veces no llegaban a los mercados locales porque eran tan sabrosos que el consumo interno no dejaba que llegara a estos mercados. 18 variedades de ñame, 20 variedades de arroces, de yuca, 42 variedades de yuca. ¿Ustedes conocen? Hay un dicho muy costeño que dice que es la misma yuca y pues no, hay más de 42 variedades de yuca y tienen sus usos y algunas tienen hasta unos nombres muy, muy curiosos que por eso cuando en una de estas conferencias que tiene Juan Gosaín, él no habla del realismo mágico, sino de la realidad mágica de la costa. Entonces, que están en muchos de estos nombres, estos productos. Lo de los mangos es un tema fascinante que podemos quedarnos aquí hablando toda la tarde solamente de los mangos. El mango en el Caribe existe más de 50 variedades, donde se asocia con el tamaño, con una fruta, donde se asocia con algún producto, donde se asocia con alguna parte del cuerpo, con algún sabor, olor, y donde incluso cuando no se sabe de qué sabor o variedad es el mango, se llama como la señora del patio. Ya, se resuelve eso de una manera
O sea, ahí no hay problema en la resolución de los nombres. Entonces, habla también de lo fascinante que es también conocer nuestra identidad y nuestra semilla. Aquí les voy a mostrar un poquitico de frutos de bosque seco tropical. Cuando nosotros comenzamos un trabajo, que ya aquí habían muchas expediciones, pero quizás fue como con una mirada mucho más a lo comercial en ese entonces, porque siempre hemos insistido que no existe conservación ambiental, social, perdón, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, si no hay sostenibilidad económica. Y recientemente me enteré que eso se llama gestión agroecológica en la universidad, entonces también como bautizar las cosas. No sé si algunos conocen estos frutos que están acá. ¿Los conocen? ¿No los conocen? Miren, nosotros cuando comenzamos, por ejemplo, un proyecto en 2021 con un programa de USAID, llegamos a un territorio donde los patios, el problema de tierra, ustedes saben que es un problema a nivel nacional, es un tema que es complejo y que existen muchas tensiones, pero nos encontramos que la gente decía, bueno, yo no tengo nada, lo que tengo es un patio ahí, no hay nada. Y uno iba a los patios y resulta que esos patios tenían más de 70 variedades, 8 tipos diferentes de plátano, tenían una cantidad de cítricos también, muchas especies, no había nada, en 1,5 hectáreas es patiecito. Ahí tenemos algunos de los productos, ahí tenemos 2 variedades de ñame, como el ñame ñamping, el ñame amarillo, tenemos diferentes variedades de frijoles, maíces criollos, la guanacona, que es una de esas anonáceas que están en nuestro bosque seco tropical, el ají, el limón de aceite, que era una planta ornamentales que tenía la gente y no sabían que ese producto se comía, el mabolo o 7 sabores, que es una fruta asiática, de esas que uno no sabe cómo llegan, pero las semillas migran y tienen vida propia. En una de estas expediciones, recuerdo en un municipio de Córdoba, estaba yendo y iba caminando con un amigo y de repente, ya yo cuando voy caminando, siento como esa película a los mayores o contemporáneos, como cuando Terminator, que va mirando y va haciendo el mapeo. Entonces yo voy y ya yo veo la fruta, o sea, yo voy en el camino y voy mirando así como los árboles que van marcándose. Y en uno de esos recorridos encuentro una fruta y yo digo, esa es una fruta, esa fruta no la he visto. Me regreso, sí. Entramos y resulta que era una fruta que se llama santol, que le dicen como mangostino amarillo, y comenzaba uno a preguntar cómo había llegado esta semilla acá, una semilla asiática de aquel lado del Chaco, como dicen, cómo estaba acá, y nos decía un señor, no, resulta que había un médico que era muy apasionado de la fruta, y el señor cuando iba y hacía sus viajes, se traía su semilla en caleta y venía y se la repartía, y resulta que la señora que mi hermano trabajaba para ese médico, y así llegó ese árbol acá, que hoy cuando con un gran amigo como es Jean Paolo de Frutas Colombianas, Frutas de Colombia, yo le decía, él me decía, bueno, en el futuro dirán también un ingeniero ambiental que repartía semillas, pero es también como todos estos viajes que hacen la semilla, y miren ustedes todo lo que pasa, de un apasionado a la fruta, que trae una semilla, que las comparte, cómo aparecen, y en un patio donde está ahí se mantiene esa especie. La cúrcuma, aquí por lo menos la candia y la ocra, en esa herencia africana que nosotros tenemos, que lo hablaba también Cristina en esos productos, yo no sabía que se llamaba candia. Para mí era la mata con la que uno agarraba y la ponía, y no nos las comíamos así, nosotros la asábamos y nos comíamos la semilla, porque no sabía maíz. Y cuando ya comenzamos este trabajo, que vamos a zona indígena, nos encontraba que hacían café, que el guiso de candia es delicioso, que el guiso de candia con cerdo criollo, que la candia frita y guisada es deliciosa, que el calducho de candia, y ahí una cantidad de... Nosotros, miren, cuando fuimos asociando la cocina con el tema de la semilla, nos encontramos que, por ejemplo, en zona indígena Zenú, de los maíces criollos existen más de 37 recetas, en los diferentes estadios, cuando está biche, cuando está chorote, cuando está duro, ya en lo último que hasta los
que si hay bollos que son agrios, que hay bollos de maíz chocleado, que si se utilizan los pelitos de la mazorca para hacer también infusiones cuando las mujeres tienen problemas de los cólicos menstruales, todo lo que existe a raíz de una especie como el maíz en la tradicionalidad. Bueno, riesgo entre custodiar y perder. Les voy a leer esto para llevarlos acá. La conservación de semilla ha permanecido por voluntad de las familias campesinas que custodian variedades específicas para el autoconsumo e intercambio comunitario. Sin embargo, la conservación de semillas se ha convertido en una lucha silenciosa entre la memoria campesina, el olvido del mercado y las amenazas climáticas. Yo soy el peor guardián de semilla que existe porque yo las semillas las reparto todas y no tengo tierra donde sembrar. Entonces, ese ha sido uno de mis problemas, pero al mismo tiempo una satisfacción. Yo al lado de mis libros están toda una cantidad siempre de semillas que voy guardando y fui rotando y que muchas veces, ojo, y muchas veces tuve un poco de tensiones con algunas de las redes de guardianes porque a veces sentía que las semillas estaban siendo atesoradas y no libres. Entonces también generaba un poco como si estas semillas no se repartían. Yo hoy en día tengo por muchas de las semillas que he repartido que llamo y si de aquí no dio este año, hay alguna persona que las tiene y las regresa. Yo siempre por eso en los bancos le digo, este es el banco que tú pagas, pero con las semillas para poder llevarlas hacia otras partes. Aquí está una grandiosa guardiana de semilla como la señora Petronila Suárez. La señora Petronila custodia más de 14 variedades de maíces, que lo más probable es que cuando la señora fallezca, sus nietos no lo van a hacer. Aquí lanzamos una alerta sobre la buena voluntad. Yo a veces soy un poco más crudo con este tema porque sí o sí sentía, o es una percepción muy personal, de que la mejor manera de conservar la semilla es dándole un valor económico y culinario y que permita que la gente pueda consumirla, pueda llegar a tu mesa, porque muchas veces nos vamos a esta frase que me la regaló la señora Petronila, pero me la regaló de una manera muy hermosa. Resulta que yo tenía más de 2 años visitándola y yo veía que la señora me dejaba revolverle la mazamorra, que ya eso era un gran avance, ¿oyeron? Si alguno aquí sabe mazamorra, que ya uno le permitan meter la mano en una mazamorra, eso es una muestra de confianza que ya era una persona aceptada dentro de la comunidad, ¿cierto? Entonces, como yo he sido siempre una persona que me ha encantado la cocina, muchas veces fue uno de mis reclamos a mi familia que no me dejaron entrar a la cocina, lastimosamente, y es algo que no he encontrado esa respuesta, porque las cocinas tradicionales son tan matriarcales y cuando se suben se vuelven patriarcales. Es como raro. Yo no sé si es que hay un resentimiento después que uno se vuelve cocinero y pues no, tú no me dejaste cocinar, no me dejaste ir más allá, entonces ahora te aguantas, ahora que soy convertido en chef y me reconoces. No sé, ahí estoy hablando locura, pero este tema pasaba, oye, la señora, yo siempre le preguntaba, oye, ¿cómo está la parcela de usted? ¿Y cómo usted hace para sembrar 13 maíces y que no se le cruce casi? ¿Y cómo hace usted para las especies? Y la señora, mira, aquí hay ay, mira estos bollos que hice, mira, vamos a moler esto. Hasta que un día me dice la señora, ven, vamos a ir allá para el monte, Miguel. Y me lleva y abre una parte así que estaban unos bejucos y de repente su parcela. Una parcela que tenía una cantidad de alimentos, de plantas medicinales, de muchas variedades de productos, de variedades de frijoles. Entonces fue ahí cuando se me vino la inspiración de esta frase de la intimidad de la parcela. Porque quizás muchos dicen que compartir la comida es muy importante y sí lo es, pero lo íntimo que era para ella, que demoró 2 años en yo tener la confianza para que me hiciera la invitación a su parcela a mostrarme cómo era que sembraba el ñame, cuántos tenía, que este era el ñame de azúcar, que aquí tenía el achote, cuántas variedades, y aquí nace entonces de la intimidad de la parcela la confianza de la hornilla. Adelante, por favor. Bueno,
aquí quiero detenerme un poco porque yo he sido un hombre supremamente goloso y yo tengo una profesión a honor y causa que se llama sopeteador profesional. Yo en las comunidades que iba levantando calderos e iba probando. Y la gente se ponía contenta porque, y yo todavía más contento que me dejaran hacerlo. Ya créanme que más de un quemón haciendo una tapa caliente y un regaño me llevé, pero había que ir y probar las cosas. Entonces, no se come lo que se desconoce y es un tema también de una reflexión que nos dimos cuenta, sobre todo en Montes de María, eso que se llevó también la guerra. Hubo mucho, ustedes lo saben, mucho desplazamiento de las personas que muy jóvenes o nacieron, que se fueron muy chiquitas o nacieron fuera de un territorio y que después retornaron. Pero esa acción generó una ruptura con el que yo le llamo el desarraigo del alimento, donde se perdieron muchas recetas y consumo de productos, porque cuando tú no reconoces como algo que hace parte de tu dieta, tú simplemente no lo utilizas. Posiblemente nosotros estemos aquí y esas hojas se coman, pero si usted no sabe, usted nunca va a tener esa curiosidad de comérsela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, porque muchas veces la cocina de recursividad de nuestros campesinos era como que no es hoy en día que hay una tienda que está cerca, sino que tocaba aprovechar lo que había y quizás lo único que se compraba por fuera era la sal, el aceite y el azúcar. De resto, tú te bandeabas con lo que había en tu entorno. Entonces, por eso el conflicto se llevó muchas semillas, mucho conflicto en la zona indígena Zenú, todo este proceso de desplazamiento de la recuperación de tierra generó también un daño profundo con las semillas porque hubo mucha gente que fue asesinada, mucha gente que se fue y se llevó sus semillas y solo aquellos que tuvieron que se lograron rescatar, pero se estima por lo menos que en el Caribe existían alrededor de más de 50 variedades de maíces. Hoy escasamente encontramos 28 y luchados, entonces probablemente también esos eventos que no están nada alejados de una realidad donde pues la persona que sale de un territorio por la violencia o amenaza se lleva lo que puede. Desconocer el alimento aquí todos saben que es bleo chupa, ¿cierto? El bleo chupa es un cactus que es comestible, creo que, bueno, no voy a decir pero por lo menos es el único cactus comestible que yo conozco de Caribe húmedo, en el Caribe húmedo. Hoy en día, de hecho, el mote de queso de Tolú Viejo, lo que lo distingue es que lleva bleo de chupa. Hoy en día ese producto se está perdiendo porque no lo consumen y las ensaladas son riquísimas, el fruto también se consume, la flor también se consume, pero hoy está en el olvido porque la gente no lo conoce porque, como lo hablaba Cristina y les ponía ahí, la alimentación de nosotros está tan limitada a tan pocas especies y eso pasa no solo en el Caribe, a nivel mundial. Cuando nos vamos a la parte andina nos encontramos una cantidad de tubérculos que no se utilizan o que la gente no sabe qué es o que los pone o que a veces no tenemos la curiosidad o no hay una enseñanza, y ahí sí también soy de los que estoy de acuerdo que debería ser una cátedra obligatoria en las escuelas sobre alimentación y sobre todo el conocimiento de ese patrimonio de la memoria viva de la gente, porque tú eres lo que comes. O sea, ¿qué nos diferencia a nosotros más allá de hablar, más allá de las costumbres? ¿Qué nos diferencia a nosotros de muchas regiones? Lo que comemos, ¿cierto? Porque es una relación tan íntima con el alimento que a veces la desconocemos. O sea, muchas veces los afanes de la vida nos quitan esa reflexión de decir, oye, sí, esta yuca que yo me estoy comiendo hoy, alguien tuvo que sembrarla y demorar y cuidarla 10 meses para que esté en mi mesa. Esas son cosas que generalmente nosotros no nos cuestionamos. O este mango que yo me estoy comiendo, generalmente puede venir de un árbol que tiene hasta más de 200 años. Y a veces nos hace falta como esa reflexión un poco. Aquí hay un pendiente, porque es un proyecto que a veces
lo empiezo, pero a veces la vida agitada porque como a uno le encanta y le fascina lo que hace, muchas veces se dispersa en muchos proyectos y pues trabajar un proyecto y concentrarse demanda mucho tiempo. Hay un proyecto que lo tengo y ha estado ahí en rebojo y cada rato parece que tenemos cariño, a veces me dice como ven, a veces como déjame quieto, que es un proyecto de cocina de memoria donde estamos, que primero comienza desde las recetas de mi abuela Elizabeth, que todo el tiempo se llamó María Sierra, de esas cosas de la costa también, de que la gente tiene otro nombre, pero se conoce por otro nombre. Y que de hecho, para más joder, cuando yo estaba pequeño, no había ecografía, no me hicieron, y yo era Elizabeth hasta que nací. Entonces también un tema muy ligado a la cocina. Afortunadamente, en mi casa eran pobres y no había fotos. Y no tuviese todas las fotos con los trapos de niña que me habían comprado. Entonces, es un proyecto que va sobre ese rescate de sabores y saberes ancestrales, sobre el uso. Yo a veces me conflicté un poco con la academia, a la que ya estoy allá, porque a veces aparecen unos, mira, me parece este nombre y sale y le hacen los enunciados a uno de las siglas, como el que hay ahorita de las plantas no convencionales o plantas alimenticias, hasta se me olvida. ¡Epa! Y yo, bueno, ¿y esta vaina qué es? Y yo, sí, las matas que uno siempre se ha comido, siempre han estado ahí. Y las recetas también olvidadas y también una innovación de la cocina tradicional. Pero más que una innovación es también ponernos de acuerdo cómo ese patrimonio se conserva. Yo hoy en día trabajo y soy asesor de un proyecto a nivel latinoamericano que se llama Gastronomy, que a la vez está asociado con CIP México, donde ellos han logrado hacer investigación, como por ejemplo el método de la carnita, el método Quiroga, el de la cochinilla, todo esto, porque pareciera ser que lo que es tradicional no se pudiese tocar y no se pudiese también plasmarlo, hacerle ciencia y llevarlo y expresarlo en la escritura. Y ojo, eso es si nosotros seguimos con ese pensamiento mezquino, se nos va a perder toda nuestra tradición culinaria, nuestra tradición oral. Hoy en día, por ejemplo, ¿cómo es posible que cualquiera de nosotros coge y pone en Google una salsa bechamel y la puede hacer, ¿cierto? Pero por lo menos un mote de guandul, vas a hacer otro de estos productos. Te aseguro que la salsa bechamel que tú hagas y una que hagas en Francia no va a saber igual, pero sigue llamándose igual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a veces también tenemos esa resistencia con nuestra cocina? Y ha sido también una discusión a la cual me estoy preparando para darla. Aquí les estoy dando un spoiler. ¿Por qué? Porque precisamente si no hacemos este rescate, si esta no se junta la ciencia con lo tradicional, probablemente mucha de nuestra cocina va a perderse. Y hay muchas recetas que se han perdido. O sea, hay recetas que se acabó un ingrediente, se acabó la receta. Hay recetas que desde el aspecto ambiental, ético y moral había que acabarla, por los que dicen que no también respetuosamente, porque incluían también especies silvestres que hoy en día están amenazadas, pero que hacían parte también de la dieta de las comunidades. En la dignificación de la labor campesina, pasa por favor. ¿Cómo nosotros hemos ido hacia esto? Porque ha sido un trabajo muy lindo, desde los procesos de la agroecología, desde el valor agregado por la conservación. Yo he sido una persona que mi trabajo ha impulsado mucho a que se manejen dos conceptos como la conservación rentable y la biodiversidad rentable. Cómo todos estos productos que tengo acá puede haber mercados que están disponibles, que están dispuestos a pagar un valor por conservar esos productos. Porque hoy en día, por ejemplo, muchos de estos productos llegan a los principales restaurantes de la ciudad y hay un comercio constante que beneficia a las familias que cuidan estos ecosistemas.
los avales de confianza también que es muy importante porque muchas veces, y lo recuerdo justo, una de las mayores enseñanzas que me llevé fue en esta ciudad, en una de estas rondas que uno venía en los proyectos y a veces lo de comercialización era lo último o de sostenibilidad de los proyectos. Y recuerdo que alguien pues, conocido en el gremio en la ciudad me decía que ella compraba pollos felices. Yo dije, vaina, ¿cómo será eso? Pero, que eran pollos felices y que ella pidió una foto donde se vieran los pollos felices. Y como dice David Sancho Julián en uno de sus cuentos, una ocurrencia. Pero, para no alargarles el cuento, le llegó 14 certificaciones y nunca una foto. Para mí eso fue un mensaje claro de que muchas veces, obviamente lo riguroso y tedioso de por lo menos tener como la facturación electrónica para Cámara de Comercio a veces, para las asociaciones, pero también era cómo la gente podía tú tener esos avales de confianza desde que conocieran un proyecto, desde que estuviesen ahí y la gente pudiera ir a vivirlo y después contar esa experiencia y ser replicadores. Les voy a poner una historia que le pasa a uno. Cuando ustedes van a un sitio de comida, bar, lo que sea, y les gusta, ustedes echan el cuento, oye, qué chévere estuvo eso allá, delicioso, te recomiendo. Si vas allá, mira, pruébate este plato. Cuando no te gusta también, no, ve ese sitio más hueso, yo para allá, ¿qué voy a hacer? Pasa lo mismo. Entonces, yo pienso que más o menos son como 10 personas con una influencia, cuando es bueno o cuando es malo, que tú, no, para allá no vayas. Los ingresos justos. ¿Qué es ser justo? Eso es muy importante. Resulta que en Colombia tenemos un tema muy incómodo y es que cada uno de nosotros que estamos acá somos subsidiados por los campesinos. Cuando usted va y compra un producto, resulta y acontece que ese producto está subsidiado por mano de obra campesina. El último taller de costeo de producción de cultivos convencionales lo hice en 2016 en Colosó y la gente estaba aburrida. Porque en ese momento un kilo de maíz lo vendían en 600 pesos y a ellos les costaba 840 pesos producirlo. Y así, póngame el cultivo que sea y comenzamos a sacar costeo y resulta que a la gente no les enseñaban si estaba ganando o estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque las dinámicas campesinas, la gente generalmente siempre tiene su alimento, generalmente, que es un tema que hoy en día también generó ese conflicto cuando se dice de ese campesino resiliente, y yo digo, no, ese campesino está jodido y es lo único que conoce y está ahí, porque si le das otra opción, créeme que él se va a ir hacia otra opción, pero era también como que, sí, porque si no les da, no se va, y también es una de las explicaciones del envejecimiento del campo. Hoy en día el campo se envejece porque la gente no se va a quedar en la agricultura de sufrimiento, pues no se va a quedar volviéndose viejo y pobre en el territorio. Salen a hacer cualquier otra actividad que por lo menos le sea rentable, porque ustedes imagínense, ya ahorita lo pongo en términos de una señora que decía, mira, yo me levantaba todas de las que se beneficia de nuestro proyecto, yo me levantaba todas las mañanas a hacerle el desayuno al marido mío. Y después esperaba hasta los 10 meses, como contenta, mi hijo, ¿y qué dio la cosecha? Y él lo que me decía era, hombre, eso es lo que dio fue pérdida. Ya uno se ponía triste. Hoy en día, en estos proyectos, aquí con esta imagen, son dos productos que nos muestran cómo cuando tú unes, por ejemplo, la gastronomía, que tiene un poder de transformación, y los restaurantes, puedes impactar la vida de personas. A mi izquierda tenemos una comunidad de madres solteras en Cincé, Sucre, que ellas recolectan orejeros y están vendiendo alrededor de unos 800 kilos en temporada. O sea, ya ellas en la época de cosecha tienen un ingreso que pueden percibir de cosechar un producto que hace parte de las carreteras o están en la finca de las personas. Acá en la conservación, aquí encontramos, esa es una patilla de la etnia zenú que se llama la patilla piña. Con etnia zenú ha sido un trabajo muy lindo porque también ha sido respetar
los límites de las comunidades. Ellos entre el 70 y el 80% de lo que cultivan es para autoconsumo, y también era como no salirte para que esa comercialización y estar tentado a que te compraran el producto después te llevara a, paradójicamente, de ser soberano a una inseguridad alimentaria para comprar esos productos. Y que pasa mucho en nuestro campo. A veces hay cultivadores de maíz que tú lo ves que en temporada venden el maíz y después lo están comprando en el granero del pueblo para echárselo a las gallinas, el mismo maíz que ellos sembraron, y al doble. O sea, un tema que no hay cómo uno explica una vaina de esa, digamos ustedes, y que sea coherente, no hay manera. Un poco para abrir también y darle a conocer un poco de nuestro proceso, que también, como le digo, como eje transversal ha sido la dignificación del trabajo del campesino. Ha sido un proyecto como Miguel Duragro en redes que hemos llevado. Por ejemplo, hay muchas de estas comunidades, las mujeres son las que se capitalizan. ¿Por qué? Porque como muchos de los productos salen de los patios, y los patios históricamente han sido gobernados por las mujeres, entonces le encontramos también una manera de darle vuelta a esa hegemonía que había ahí de ese espacio, y hoy en día son las que más se capitalizan. Trabajamos con más de 20 comunidades entre los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Ha sido lindo porque hay comunidades que son recolectores de ecosistemas como bosque húmedo tropical, por ejemplo la choiva, que es una especie de bosque húmedo que se da en el nudo del Paramillo. Hoy en día estamos haciendo un trabajo que me enorgullece porque estamos rescatando algunos árboles, porque es un árbol altamente apetecido para la madera, y por lo menos hoy entre los 600, 800 kilos que también se compran de ese producto, sabemos que hay algunos árboles que se van a salvar porque ya la gente los ve como esa oportunidad por eso hablaba de la biodiversidad rentable y la conservación rentable. También uno de estos puntos, no quise llevar a la ponencia hacia ese tema, pero sí quiero mencionarlo, fue esa unión en aliados comerciales que fuesen sensibles. ¿Por qué? Siempre sentía, y les digo, los proyectos en los que he estado, siempre se hablaba del tema del SED, del tema socioempresarial, de muchas cosas que, ojo, son muy importantes, pero yo siempre también digo sobre lo fundamental, y era que la gente al final nos se llevaba, se encariñaban con nosotros, pero los proyectos no eran sostenibles. No eran sostenibles para ellos porque al fin y al cabo también tenemos un problema que se sintió mucho más con lo de USAID. Pues USAID dejó un gran hueco, pero también dejó una gran reflexión, y era esa dependencia de las comunidades hacia los proyectos de cooperación internacional. O sea, yo estuve en muchos cierres donde yo me sentía avergonzado de que a una asociación, a un proyecto o un programa que se ejecutaba por 4 años, estuviese el mismo campesino diciendo, ay, ¿cuándo van a regresar otra vez? ¿Y será que nos traen más proyectos? ¿Y será que? Y uno decía, pues chica, tuvieron 4 años para poder hacer algo. Obviamente este aporte que nosotros hacemos algo pequeño, porque aquí no vamos a desconocer que hay problemas estructurales del empobrecimiento de la ruralidad en Colombia, del envejecimiento, pero también son alternativas de cómo hoy en día, por ejemplo, varias de estas comunidades, si hoy Cristina, que está en Bogotá, o ustedes mismos quieren comprar una caja que venga con productos de estos, hoy les puede hacer y les llega a la puerta de su casa, y les va a llegar traído en un listado que lo más probable es que digan, que van a preguntar qué es ese producto, porque mucho de eso, hay muchas cosas, porque dentro de esto logramos que de esos 5 productos principales que se comercializaban en las comunidades, hoy son más de 200 entre transformados y primarios. La red de aliados ha sido muy importante. Grandes de esos restaurantes trabajamos con ellos en Cartagena, está como Celele, está como Grupo Carmen, tenemos Cocina de Pepina, Salón Tropical, tenemos, por ejemplo, todo este trabajo generó algo muy lindo, y fue que en pandemia hubo emprendimientos que se hicieron gracias a todo esto que ha sido un trabajo de mucha gente.
Por ejemplo, emprendimientos como Cariaco, Maíces Criollos, que ahorita tienen su local de los criollos, que todo lo que ellos compran es maíz criollo a las comunidades y que ha permitido de esos maíces de colores que les mostré en esa diapositiva, antes no se sembraba más de 5 hectáreas, porque en las labores de custodio y de salvaguarda se sembraban eran 1000 plantas para tener la semilla, porque no, como el comercio mayoritario era del amarillo y del blanco, hoy en día son hasta 100 hectáreas que se siembran estos maíces y que son comercializados, donde en Bogotá también tenemos emprendimientos como Aba Maíz, en Medellín como Danta Cocina, que utilizan estos maíces no solo del Caribe, sino a nivel nacional. Siempre hablamos de los procesos sostenibles y respeto por la labor campesina e incentivo a procesos comunitarios y generación de ingresos, como les dije, conservación rentable. Todo las semillas, darle ese valor también comercial, para mí ha sido un tema muy importante porque ha permitido que también que se genere una discusión respecto a la diversidad. La diversidad que nosotros tenemos, esa riqueza que poco a poco el mercado nos ha hecho que olvidemos. También hemos sido promotores y lo seguimos haciendo de las redes de circuitos cortos de mercado, y es que, ¿por qué no imaginarnos en una ciudad como Cartagena un mercado campesino itinerante que sea un parche? ¿Sí me entiendes? Que podamos, no sé, inventarnos que cada región tengamos un lugar de este departamento, de la región, y comenzar en eso y que se haga como un parche. Bueno, aquí les dejo, les comparto si quieren conocer un poco mi trabajo, mi Instagram y Facebook como Miguel Duragro, mi correo también, si quieren escribir o algo. Muchísimas gracias. Me gusta la redundancia poética del seminario de semillas. Sí, la palabra seminario remite a semillas y qué bonito que redunden las semillas. A mí me gusta hablar de la fracasología, ¿cierto? De las cosas que no funcionan, porque muchas veces nos quedan debiendo en las presentaciones como los asuntos que no funcionan. En ambos casos, ¿qué no ha funcionado? Es decir, ¿cuáles son esos obstáculos que han tenido que superar conjuntamente con las comunidades frente a esta labor de custodiar semillas o de estudiar las semillas o de cuidar las semillas? Muchas gracias. Felicitaciones. Pues puedo pensar en varias cosas. La primera, la que pienso que creo que hay como como algo a lo que se enfrentan los guardianes de semillas, justamente la privatización de las semillas, o sea, la dificultad que tienen de ellos mismos como hacerse valer como guardianes de semillas y que han tenido que hacer, ¿no? Como luchar muy fuerte para realmente poderse ganar como ese lugar y esa legitimidad. Porque las leyes, ¿no? O sea, toda la política de desarrollo rural, pues como que no, digamos, no reconoce ese trabajo, ¿no? Sino que por el contrario lo que se prioriza y lo que llega a muchas de estas comunidades son paquetes tecnológicos en donde la semilla que se propone utilizar no son las semillas tradicionales, sino que son pues ya semillas mejoradas, semillas en algunos casos transgénicas, no en todos, que nos sirven para cosechar y reproducir y que no cumplen con la misma lógica porque en su misma genética que ya fue transformada, pues como que no está la posibilidad como de volver a germinar nuevamente para hacer semilla como si lo son las semillas tradicionales o las semillas que no han pasado por esos procesos de mejoramiento en estos pues bancos de germoplasma en donde se hace como ese trabajo. Entonces yo creo que hay como que hay una lucha, ¿no? Permanente entre pues esa labor tan importante que hacen los guardianes de semillas y también
pues todos, digamos, como no solamente, o sea, sí, como todas las ayudas estatales, o sea, con lo que vienen son con unos paquetes en donde las semillas que se proponen, pues son semillas que son dependientes de una cantidad o de agroinsumos, que hacen parte pues como de una forma más corporativa de la agricultura, pues que en tanto que es una ayuda estatal, ¿no? Pues entonces pues se recibe y es, ¿no?, como el camino que se toma en muchos casos. Y yo creo que, o sea, en mi experiencia como en Montes de María, pues o sea, era muy interesante porque convivían ambos sistemas, o sea, a la vez que la gente, ¿no?, recibía pues todas estas ayudas estatales, tenía también sus pedazos o de pan coger y ¿no?, que todavía conservaban como esa memoria de esas semillas y de pues, todas las relaciones, ¿no?, que están implicadas detrás de ellas. Entonces yo pensaría, digamos, en esa como una principal. Muchas veces esas semillas que son semillas mejoradas o que son semillas que además tienen como algo equivalente a una patente, y a veces incluso pues los guardianes de semillas son perseguidos, ¿no?, por ellos producir sus propias semillas. Creo que, o sea, no estoy muy actualizada al respecto, pero o sea, creo que depende como la extensión de tu cultivo. Entonces, si tú cultivas más de, no sé, X hectáreas, pues no la puedes hacer con semilla tuya, con semilla. Y eso pues es una afrenta pues fuerte, muy violenta y un desincentivo inmenso para trabajar con semillas propias. Entonces pienso en esa. Bueno, ¿qué te diré? Como dice uno, ¡au! Mira, lo que decía Cristina, muy importante, pero creo más que lo que ha fallado, por lo menos yo soy muy crítico porque a veces los proyectos y sobre todo los que trabajamos en proyectos nos obligan como que siempre las cosas tienen que salir bien, como si la vida fuese así. Como que tú vas, gente capacitada, ya quite entregado, así se miden mucho los proyectos y muchas veces tengo la queja de que incluso cuando los proyectos fallan, también eso es un resultado y es un resultado que vale la pena el análisis. Cada vez soy más crítico y creo que cada vez me van a invitar menos a hacer parte de los proyectos porque critico mucho ser chuleador de objetivos. En toda esta línea, ustedes saben que trabajar con personas, con gente es lo más difícil. En nuestras comunidades, donde lamentablemente ahí podemos hacer un análisis de una palabrita que se llama la acción con daño y podemos sacarla de todos los puntos de cómo se han llegado, de cómo la gente, a veces usted no explica de cómo un proceso que beneficia, quizás porque a alguien le incomodó, le cayó mal su vecino porque de pronto el vecino no hablaba y de repente el vecino despertó un liderazgo y comenzó a hablar y comenzó a generar incomodidades y ya eso sentó mal porque había un líder de 30 años que siempre estaba ahí, porque también pasa que nuestras asociaciones tienen un problema y es que parece que las representaciones legales o las presidencias fueran vitalicias, ¿sí? O que dar un paso al costado muchas veces es sinónimo que lo hizo mal. Dentro de por lo menos creo que también nos hace parte de nosotros los que estamos afuera ser un poco más valientes. Y así como usted se interesa por conocer, qué sé yo, lo que está pasando en los conflictos en otros países, mire hacia adentro. Ojo, no quiere decir que lo otro no sea importante. Por lo menos, yo hago algo de lo cual me siento orgulloso. Yo perfectamente, hoy en día, con la red de contactos que tengo, pudiese vender semillas. Y vendiera semillas y me pudiera dedicar, yo perfectamente me podría dedicar a vender semillas. De hecho, unos tiempos que estuve pelado lo hice, pero de semillas criollas. Pero también me generaron esos conflictos de todo ese trabajo lindo que tienen las redes de guardianes de semillas. Y yo dije, no, esto parece respeto, parece valorarlo. Y hoy, cuando me preguntan por semillas criollas, siempre las paso a que las compren a Remberto o a alguna de estas casas de semillas. Nosotros
cuando tú comes, que siempre lo hablo entre comillas, que es una decisión política, comer, porque supuestamente tú eliges lo que comes, también te cuestionas dónde puedo crear esos espacios. Si nosotros como ciudadanía generamos esas luchas de que si yo llego a este producto que es nuevo los campesinos, me dedico a investigarlo y a cocinarlo, a consumirlo, podemos generar que esas semillas persistan. Algo que siempre le decíamos a los aliados comerciales, que ellos también se convertían en guardianes y custodios de semillas, porque cuando ellos compraban la semilla, permitían que se siguieran sembrando y siguieran proliferándose, porque habían semillas que daba esta familia y ya no había más nada. Entonces, como te digo, con gente, todos los que tú quieras, los problemas, creo que hoy por lo menos un proceso que podemos decir que es exitoso, como el que nosotros manejamos, es como respetar los espacios de cada quien, como que intentar también depender en el caso de los aliados, pero también entender a un campesino y sus motivaciones, también siempre hablo que los proyectos deben tener un norte y no ser egoísta con el conocimiento. Gracias. Pero feliz. Yo tengo un par de comentarios con esto. Realmente acá en la costa no conozco un banco de semillas. Bueno, aquí en Cartagena, o en esta zona de Córdoba, es una zona, de hecho, aquí nada más a 3 horas, pues está lo que se llama el Sinú. Los árabes, los que llegaron a esa zona le llamaban pues Arabia Sinú. Ese es el primer punto, o sea, el banco de semillas. Yo creo que no se trata de hablar si es transgénico o no es transgénico, porque se trata también, hace 20 años los costeños éramos 8 o 10 millones de habitantes, hoy somos 20 o 25 o 20 millones de habitantes y necesitamos volumen también alimentario. Entonces hay que reconocer que mi semilla criolla no es lo suficientemente poderosa para dar los volúmenes alimentarios. Así como hoy las gallinas. Si seguimos con la gallina de patio, no comemos nunca una gallina, nada más las felices como se van expuestos. El segundo punto que creo yo es, en realidad no se trata de privatización. La palabra privatización no debemos de estigmatizarla. La semilla no la privatiza nadie, menos la semilla natural o la semilla. Yo tengo muchas semillas. Mi esposa es enferma por recoger semillas. Lo de los viajes, cada vez que venimos a los viajes, yo me aterro que en una aduana me paren y me encuentren con semillas. De hecho, si tú viajas entre Brasil y Chile, en Chile no puedes llevar una semilla en ninguna clase. Te multan. Y casi que eres una persona no deseable. Nada más entre dos países cercanos, Brasil y Chile. Aquí en Colombia todavía es permitido que uno llegue. Y yo recuerdo un señor de apellido Restrepo, país muy importante en este país, que venía con los bolsillos llenos de semillas, fue el que trajo estas semillas del acacio famoso, acá hay, lo hay tanto en Córdoba, el acacio magno, un árbol maderable que vino en los bolsillos de mucha gente. Hoy más, ese es el segundo punto, o sea, yo creo que no debemos de estigmatizar la privatización de la semilla. La semilla está ahí y yo creo que nadie la tiene escondida, nadie la tiene privatizada. La semilla transgénica, la de los, está, hable el CIAP, hable el ICA o hable allá en Cali, en el Valle del Cauca, abre el gran centro, que digan ellos qué semilla tienen. Yo aquí no conozco. Esos son mis 2 puntos, una reflexión sobre esto. Gracias. Bueno, primero nosotros sí tenemos banco de semillas en el Caribe. De hecho nosotros en el Caribe tenemos incluso el primer territorio que fue declarado libre de transgénico, que es Resguardo San Andrés en 2005. Existe banco de semillas como el banco de semillas de Asproal, de Asproimpal, trabajos de agricultores independientes como la señora Divis, como esto, que esa información sí está, pero que pues tiene uno que buscar y preguntarle a la gente adecuada. O sea, sí existen esos bancos. Existen. Pues trabajo como que ha hecho Cristina, que he hecho yo, ha permitido también visibilizar el proceso, porque también era
también era cierto que esto ha sido una práctica que las comunidades han hecho por siempre. O sea, mi abuelo, pues no sabíamos que era guatián de semilla, pero él siempre mantenía sus calabazos llenos de semilla. Entonces, está la opción de este banco. Ahorita incluso hay que me parece, y lo aplaudo, una iniciativa como la de Agroprobar. Ahorita le paso y le muestro las redes. Como Agrosavia también ahorita tiene una iniciativa con el trabajo con las semillas, que me ha parecido muy interesante también tomar este tema. El segundo punto, ahí sí discrepo con usted completamente, y es que precisamente toda esta línea y de la red de guardianes y semillas libres en Colombia se generó porque hubo un tiempo que a la gente le quemaron por guardar las semillas. O sea, no fue así como cuando corretearon a la gente por la empanada, que parecía un chiste, así pasó también con la semilla. Y es que en Colombia tenemos un problema, y creo que Cristina puede hablar incluso más a profundidad con esto, y es que muchas veces las leyes tienen unos aspectos que amparan unos intereses comerciales, unos intereses de las casas comerciales que no les interesa que usted le compre maíz a Renveto, sino que compre maíz que ellos venden con el paquete tecnológico. Eso existe y está ahí, eso no se puede ocultar, y hay intereses que, bueno, por lo menos desde una legislación colombiana, le voy a poner un solo ejemplo. En Colombia se venden agroquímicos que ya están prohibidos hace más de 30 años en toda parte del mundo. Y en Colombia hay una cláusula que dice que se pueden utilizar hasta agotar existencia. Es decir, que si yo voy donde usted y le digo, ese es prohibido, pero la cláusula dice que hasta agotar existencia, yo lo utilizo hasta que a mí se me agote. Y con ese cuento tenemos una gente que en los puertos de estos Estados Unidos, todos los productos que prohíben, los traen y nos traen llenos de veneno a nosotros. Si quieres profundizar sobre la segunda parte. Entonces, sí ha ido eso. En cuanto a la respuesta también de alimentación, hombre, dependiendo a qué tipo de agricultura se refleja, porque, ojo, se lo dice alguien respetuosamente que se crió en esa agricultura, es lo que es que muchos de los cultivos de esta agricultura monocultivo va para qué? Producción de alimentos balanceados, otros productos que no necesariamente van para la alimentación y para nuestra mesa. Entonces, también es importante porque a quién se está beneficiando con estos sistemas. Que sí caben, sí, que hay que tener prácticas responsables, sí, porque no es como yo decirte tú no puedes, pero sí, si tú puedes, no es que tú vas a hacer un sistema donde yo voy a atropellar y echar los químicos para matarle toda la producción a la gente que tengo alrededor, como comúnmente pasa en Colombia, que ahí sí es donde hay el problema. Gracias. Bueno, gracias por la conferencia, estuvo muy chéveres todas sus palabras, y también quería como acompañar lo que dijiste con que hay un documental que se llama 970, donde habla de toda esta privatización de las semillas con enfoque de arroz, y muestran pues audiovisualmente cómo les quemaron todos sus bultos, todo este proceso legal del TLC, como la explicación de por qué pasó todo esto. Entonces, bueno, complementar ahí el comentario. Y también queríamos contarles, nosotras somos del Jardín Botánico, que tenemos ahorita un banco de semillas con un enfoque más ecológico. Conservamos semillas nativas del bosque seco tropical, como que están sobre todo en peligro de extinción, como el ébano, el orejero. Tenemos muchas semillas de orejero, todas son semillas nativas, y queríamos específicamente abrir a la discusión con lo que tú hablabas, Cristina, de cómo podemos, como no somos un banco de semillas ex situ, tenemos un congelador, la idea es como a 10 años que podamos luego hacer procesos de restauración. Entonces, cómo no desligamos de ese contexto biocultural, del territorio, que a pesar de que, pues ahorita pensaba yo, estamos en Turbaco, seguimos en el Caribe, pero estamos en una oficina y en un congelador. Entonces, ¿cómo podríamos como no desligarlo completamente, o más bien como devolverle ese valor biocultural que pues es innato, y creo que nos quedó a nosotros y a nosotras muy claro? Y ya. Pues, súper interesante la pregunta, ¿no? Porque yo creo que no, o sea, bancos de semillas igual tienen un valor científico enorme, el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, pues, ¿cómo no volverlo algo económico? Sí.
Sí, como pienso, o sea, puede ser, creo que es una pregunta de investigación incluso, ¿no? Y cómo no volverlo algo dicotómico, ¿no? Algo binario, algo de, o sea, o es una cosa o es la otra cosa, ¿sí? O es in situ o es, ¿no? Cómo hacer algo de pronto como en el intersticio, ¿sí? Y cómo inventarse ahí como un nuevo modelo. No sé, no estoy muy enterada de lo que está haciendo Agrosavia, pero puede ser interesante de pronto verlo. Me imagino que hay también casos, ¿no? Que se pueden tomar como referente en el que se está intentando hacer algo, ¿no? Como en ese intermedio. Y yo creo que sobre todo, pues tener conciencia de eso, ¿no? Como tener una mirada crítica como ustedes ya la tienen, pues parece fundamental. Y también, pues, cómo no perder, ¿no? Cómo no desvincular de la conversación a la gente, ¿no? A la comunidad. Yo creo que eso ya hace que sea muy distinto. Ah, ya, Adrián. Hay iniciativas muy valiosas, bueno, Miguel mencionó algunas, bueno, tendremos a Asproal aquí también, muy probablemente el próximo año a Propapur también, y hay muchas iniciativas en el departamento de Córdoba, hay muchos trabajos, incluso de personas que se han dedicado a recuperar semillas, hay una enorme preocupación y con sobrados motivos en torno al bosque seco tropical. Ustedes saben que es un remanente mínimo. Sí, en el museo estamos haciendo eso. En el Museo del Oro estamos haciendo talleres cada mes. Sí, tenemos un biólogo botánico que estamos enseñando a sembrar, a cuidar, a guardar. No, y además hay Entonces, o sea, ese conocimiento, o sea, documentar ese conocimiento de cómo se conservan las semillas es fascinante porque hay unas tecnologías que son pues, increíbles. Unas que quizás uno no puede aplicar, ¿sí? Como, no sé, en Nariño, la forma de conservar la papa muchas veces es abriendo un hueco al lado del fogón, ¿no? Para que se, ajá. Entonces hay unas que pues no aplican para los contextos urbanos, pero igual hay una información valiosísima ahí y puede ser o bien fuente de inspiración para que uno emule, digamos, ciertos procesos o también pues hay adaptaciones a diferentes contextos. Sí, o sea, saber conservar una semilla pues por eso es que es tan importante la labor de los guardianes. O sea, no es, o sea, no es obvia, ¿no? Que no le caiga gorgojo, que... muy bien. Tengo tres preguntas, dos sencillas. Las dos sencillas es que si las semillas mueren, es decir, yo las puedo guardar en una gaveta, cuál es la fecha de caducidad, ahí escuché hablar de o si las semillas no son para guardarlas, no para sembrarlas, como esta parte. Fecha de caducidad. La pregunta fácil es, bueno, fácil, claro. ¿Cuántas clases de plátano hay? Hay unas cifras de tantas cantidades de tipos de yuca, de plátano, cuántas hay más o menos. Y la pregunta un poco más carnuda, si pueden dar un poco, hasta cierto punto, es el USAID, ¿cómo funciona? Tengo entendido que eso acaba de terminarlo Trump hace unos cuantos meses. No sabía, pues, eso en términos generales es plata del tercer mundo al mundo para, supuestamente, entre comillas, acabar la pobreza, pero no sabía que permeaba este ámbito de la agricultura en Colombia. Entonces, si pueden dar algo de eso, por favor, gracias. Yo quizás te respondo sobre la primera y es relativo, es muy variable, mejor dicho, depende. Hay semillas que pueden conservarse siglos, siglos, y siguen pudiendo germinar. Y hay semillas que
al cabo de ciertos años no germinan más, ¿no? Entonces, pues depende mucho del tipo de semilla. Hay unas semillas que tienen más humedad que otras, o sea, como que hay toda una clasificación, digamos, de las semillas, y de acuerdo con eso, pues duran más o menos. Yo creería que las semillas son para sembrarlas, ¿no? Pero también es tanta la abundancia, ¿no?, de las semillas, es decir, es tan impresionante que de una semilla de maíz tú obtengas, ¿no?, una planta de maíz que te va a dar más del doble de semillas de lo que sembraste, o sea, te va a dar 100 veces más la semilla que tú sembraste. Pues que las semillas también pueden ser, pues además de que te las comes, que es otro de sus usos, porque pues en grandísimo porcentaje nos comemos pues las semillas, y a veces no somos ni conscientes que lo que comemos son semillas, ¿no? A veces, no sé, que los frijoles, o sea, a veces damos por sentado el arroz, todo es semilla, o sea, a veces no nos damos cuenta, pero pues no sé, también puedes, o sea, son perlas, ¿no? O sea, son joyas, las semillas son, o sea, yo creo que tiene también pues muchos otros usos posibles, además de que no solamente alimentan como a la especie humana, sino que también pues son alimento para otras gentes. Yo te recomiendo, ¿este se escucha bien ahorita o sí? Un poco en la curiosidad que busque, hay cartillas muy sencillitas de estos programas que tienen, como la red de guardianes de semillas, donde te explican algunas semillas. Puedes ir por la clasificación MAR o científico de semillas recalcitrantes, ortodoxas, de sexual o asexual, que te permite dicho almacenamiento o no. Por eso, por ejemplo, hay unos bancos de semillas, tema de la yuca, que son bancos de semillas que tienen que ser in situ en el campo, porque pues la semilla uno reproduce el tallo, y así va uno mirando según la semilla. En lo de los plátanos, pues mira, los plátanos tenemos pues ahí lo dije como los plátanos, pero en realidad eran las musáceas, sino que no quise utilizar el término en general. Ahí tenemos en Matacura, que es un tipo de plátano rojo. Tenemos de los plátanos que nosotros comemos, que es el que llamamos plátano, que no es papoche. Tenemos desde Dominico, Artón, tenemos unos que son gigantes, que son unos plátanos que le salen 3 manos así, miden como casi, hay unos plátanos de esos que un brazo mide no sé si alguno de ustedes los conoce, que le llaman 3 manos, ese tipo de plátano. Ahí tenemos filipinos, tenemos manzano, papocho, burro, mafufo, que es el mismo, pero de eso azul, unos que son azules, unos que son verdes. Tenemos también, tenemos muchos de los programas de mejoramiento, incluso que vinieron contra el hambre. Hay unos materiales como los Fiat, que son unos plátanos que son plátanos ni son papuchos, ahí están intermedios, pero que producen mucho. En el tema de USAID tenía 33 años. Más o menos esa agencia multiplica lo que trabajaban unas 100 personas. Más o menos esas 100 personas beneficiaban alrededor de unas 10.000 comunidades o 10.000 personas por programa, haciéndole un grosso modo. ¿Qué pasaba? Que este programa, que eran platas que venían del gobierno de Estados Unidos, estaban trabajando el tema de conservación, muchos también trabajaban el tema de agroecología, de siembras, promotores de cultivos como el cacao, promotores de mucho de la conservación. O sea, estos programas venían haciendo y cumpliendo la labor que debía hacer el Estado en muchas de las zonas. Política de antidroga. Claro, cuando se fue todo esto, hubo una ruptura y hubimos mucha gente, como dice, que quedamos en el limbo porque trabajamos mucho en estos proyectos que iban de la mano con las comunidades. Había unos maravillosos, no tanto. Eso está también en el debate, que sí, que a veces eran necesariamente las políticas y los programas imponen cosas,
sí es cierto, pero eso generó hoy en día un nuevo escenario de la cooperación internacional en Colombia. Gracias. Última pregunta. Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por este seminario tan enriquecedor. Bueno, yo tengo una pregunta, comentario / pregunta, que es un poco relacionado a conservación versus tradición. Y es porque, bueno, veía como las diapositivas y la charla y era muy recurrente ver que hablaban del ñame, del mango, pero entonces me pregunto desde mi rol, pues como un poco más científico, soy bióloga, y entonces me preguntaba como, bueno, entonces, ¿qué incentivo para propagar y para qué semillas cuidar? De aquellas con un tinte de conservación, hablando de especies ya nativas, como el algarrobo, por ejemplo, o también nos podemos inclinar un poco con aquello que se ha sembrado como por tradición en las comunidades, como no sé, pues el ñame, que si vemos como sus orígenes, el género pues viene como de África, entonces es muy difícil ir a las comunidades y decirles como que bueno, no, ya no vamos a sembrar esto, sino sembremos plantas de bosque seco exclusivamente. Entonces un tema que tal vez me causa un poco de conflicto, me gustaría saber su opinión, porque la otra semana vamos a ir a Bogotá con un taller que se llama Sabores del Caribe, entonces como llevar un poco de esto que tenemos acá, allá al altiplano, que tienen otras realidades, características y sabores. Entonces uno de mis compañeros, que es, pues no es costeño, me decía como que, bueno, pero el mango, porque yo en el Caribe siempre veo el mango, pero yo, siendo cartagenera, decía como que, mango, pero para mí la ciudad y el bosque seco significa más que un mango, para mí significa un orejero, por ejemplo. Entonces me gustaría saber un poco más sobre su opinión respecto a eso, o sea, ¿qué siembro, si solo por conservación o por una tradición? Empiezo y quiero que termines porque te la voy a dejar justo en un concepto que mencioné. Mira, primero que todo pasa que nosotros normalizamos lo que es cotidiano y resulta que lo cotidiano muchas veces cuando sales del territorio no es tan cotidiano. Cuando una experiencia que tuve que fue con un proyecto hermano que se llama Endémico Late en Panamá, allá tienen más de 200 variedades de arroces que son criollos, pero que no son endémicos ni nativos. Entonces vinieron con las migraciones allá encontramos de todo, arroces de todos los colores, y eso a la gente le parecía exótico. Nosotros hoy, por lo menos en mi proyecto, ha buscado hacer una revalorización de todos estos productos. Hoy están en una alta cocina, que eso también me ha llevado a unas grandes críticas, pero hay a veces. A mí lo que me encanta de las críticas es que me enseñan a conocer conceptos que yo no sabía. Como que gentrificador del alimento, esto favorece a las élites, no sé qué. Tenemos que apropiarnos. A ti nadie va a venirte a decir que tu producto es importante si se supone que tú eres la que lo conoce. Si se supone que tú eres quien ha vivido y ha crecido con ese producto. Si tú no le das el valor, no busques que otra persona de afuera venga a dártelo. Y ahora que le voy a dejar a Cristina, yo he sido un promotor de un modelo que estamos aplicando en Montes de María, que son los bosques comestibles. Los bosques comestibles como una respuesta a no hacer las reforestaciones de siempre, que yo siempre le digo a la gente que son aburridas para los campesinos. Los biólogos no me miran tan bien, yo le digo, ojo, no estoy diciendo sobre los servicios ecosistémicos y todo lo que implica, eso no hay discusión, pero para la gente son aburridas. Cristina, te vi que mencionaste los bosques comestibles, yo estoy implementando, pero me gustaría que los miraran más desde esa visión cuando tú los viste. Porque además es una gran, que se conecta con lo que nosotros debemos hacer en los territorios para preservar. Pues, ¿sirve o no? Cuando llegamos a este proyecto, Acércalo más. lo acerco más. Cuando llegamos a este proyecto, que era del Fondo Patrimonio Natural, básicamente lo que estábamos haciendo era unos corredores de conservación que conectaran con relictos dispersos de bosque seco.
yo recuerdo, o sea, la primera pregunta que nos hicimos estuvo enfocada hacia la agrobiodiversidad. O ¿cuáles son como esas semillas que se siembran los que están asociadas al bosque seco? Tuvieron que pasar varios meses para que llegáramos finalmente a la pregunta, bueno, pero ¿las especies del bosque no se comen? Hay unas que son pues emblemáticas, como el de orejero, pero hay otras que como que fuimos descubriendo, y claro, hay frutales que también son, pues que están más presentes. Pero por ejemplo el camajón, que hoy en día pues el camajón ya se ha dado a conocer más, pero esto fue en el 2016 y no ha pasado mucho tiempo y es impresionante, ¿no? Cómo pues el camajón ha salido del bosque, se ha comercializado igual que el guáimaro, a través también como de otras iniciativas que lo han impulsado, como Volver y eso. Pero por ejemplo el camajón fue bellísimo porque cuando llegamos al camajón fue básicamente porque en uno de los recorridos por el bosque pisamos una semilla de camajón. Yo como que pregunté, ¿y esta qué es? Pero, es el camajón. Yo, ¿pero él se come? Sí, se come. Yo, ¿y cómo se come? La pregunta de cómo se come nos remitió a que ese era el maní que comían, ¿no? Reunidos alrededor del fuego en el que lo toteaban. Entonces, creo que hay también como unos afectos, unas memorias afectivas asociadas a las semillas, pues que tienen que ver con lo que yo decía que muchos guardianes de semillas las consideran familia, hijos, pero que son muy importantes para la gente, porque les hablan creo yo, como de una pertenencia mutua a un territorio, como que no hay tanto como el camajón por un lado y ellos por el otro, sino que como esa convivencia, ¿no? La que le da sentido tanto a ellos como al camajón. Entonces, pues a mí me gusta mucho indagar sobre eso, sobre esas memorias afectivas. Yo creo que con relación a lo que tú decías, por ejemplo, del mango, pues, ¿no? Miguel estaba hablando, hay 50 variedades de mango, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo que se lleva es no el mango Tommy, ¿sí? Sino lo que se lleva es, ¿no? O sea, una nueva narrativa sobre el mango, que justamente, pues como que recoge toda esa memoria que pasa por lo afectivo, pasa por lo que es importante para la... Creo que sí, que puede ser como que no es tampoco ni lo uno o lo otro. Frente pues a los bosques comestibles, o sea, yo creo que hay algo valioso que también mencionabas, que está implícito pues en el libro que les mostré de las 100 especies del Caribe, y es pues como esta idea, ¿no?, contra de otras aproximaciones a la conservación, de que pues hay que usar las cosas para que se conserven. Entonces, hay algo en los bosques comestibles pues que le apunta a eso, que hay un uso, claro, un uso comestible, y eso tiene todavía sentido para la gente, o tiene sentido porque se puede comercializar, pues entonces, ¿no?, para la conservación pues es muy valioso. Es una forma de trabajar en la conservación con un uso adicional, valor agregado. Muchísimas gracias de nuevo. Un aplauso. Cristina, Miguel, excelente. Creo que ha sido un aprendizaje muy valioso y también como unos retos en torno a nuestra percepción sobre el tema de las semillas, la conservación, preservación, sí, cuidados. Les invitamos, quiero recordarles, el próximo miércoles tenemos taller para los amantes de los jardines, un jardín para colibríes y mariposas. Vamos a tener sesión desde las 9:30 a 11:30 de la mañana. En el museo es totalmente libre la entrada y lo único que deben traer es mucha disposición
para sembrar y ganas de ensuciarse las manos. ¿De acuerdo? Y de nuevo, gracias.